Buen día. Bien, buen Buen día. día, licenciado, se escucha. Habíamos quedado la anterior clase analizando y dando inicio al análisis en función del flujograma de los tres conceptos que habíamos analizado. El concepto de emisión de pago, arrepentimiento eficaz y lo concerniente a la reducción de sanciones. Entonces, vayamos un poquito detallando a través de este flujograma cuál es el contexto en el cual persiste la relación jurídica tributaria en la aplicación de estos tres conceptos. Habíamos indicado de que el sujeto activo, que es la administración tributaria, inicia con un proceso de fiscalización. Y este proceso de fiscalización puede durar máximo 12 meses y que puede ser ampliable a 6 meses. Ahora bien, también indicábamos de que una vez iniciado el proceso de fiscalización, el resultado del mismo se plasmaba en el informe del fiscalizador. Y al plasmar en el informe del fiscalizador, procedíamos con la generación de la vista de cargo, el cual, de acuerdo a la norma tributaria, el contribuyente o sujeto pasivo tiene, una vez de notificada con la vista de cargo, de poderse descargar 30 días con las observaciones efectuadas por la Administración Tributaria. Esto sería el procedimiento normal, que antes de la modificación de la 2492 por la ley 812, se había desarrollado la misma. Un minuto. Bien. Ahora bien, ¿cuál es nuestro respaldo Licenciado, normativo? Sí, perdón que lo interrumpa. Si mal no me equivoco, no quedamos ahí. Lo último que vimos la anterior clase fue un ejemplo de sobre la relación con la prestación de declaraciones juradas. Lo último que vimos, analizamos fue la RND 103316, el anexo 1. 1033 RND, a ver, déjenme que lo verifique. Estábamos justamente en la segunda parte, lo que es relacionados con la prestación de declaraciones juradas. Y después nos dio un Ah, ejemplo. ya. Relacionadas con el registro de contribuyentes. En esa parte hemos quedado con ustedes. Y después Sí. vimos la de relacionados con la prestación de declaraciones juradas. Y como le digo, después nos dio un ejemplo. El ejemplo ya lo hemos visto. Sí. Ok. Eran tres partes: observación, base legal, consumo y conclusión. Ok. Hasta ahí habíamos llegado. Sí. Ya. Muchas gracias por tu observación. A ver. Era acá donde habíamos llegado el ejemplo. Y ya conocemos nosotros cuál es el formato para efectos de analizar la incidencia tributaria en caso de presentarnos o presentarse ilícitos tributarios. Observación, la base legal, la sanción y la conclusión. Ahora bien, el siguiente temario es los procedimientos ante la administración tributaria por parte del sujeto pasivo. Procedimientos ante la administración tributaria. Y para analizar este temario,
tenemos que analizar tres conceptos fundamentales. El primero es omisión de pago. Esto ya lo conocemos porque omisión de pago es uno de los elementos que conforma una contravención tributaria. Y al conformar la contravención tributaria es un ilícito tributario. Entonces, fundamental nosotros para analizar en este contexto de los procedimientos ante la administración tributaria el concepto de omisión de pago, que nos tipifica el artículo 165 de la 2492 y el artículo 42 del Decreto Supremo 27.310. Bien, adicionalmente deberemos tomar en cuenta de que la omisión de pago está relacionado con tributo omitido. Tributo omitido significa el incumplimiento de pago por parte del contribuyente de una obligación tributaria. Otro capítulo que hay que tomar en cuenta es arrepentimiento eficaz. Me respalda el artículo 157 de la 2492, en la cual se relaciona con el pago de deuda sin sanción. Pago de deuda sin sanción. Y el concepto de reducción de sanciones que me respalda el artículo 156 de la 2492 y me relaciona con el pago de deuda con sanción. Entonces, es fundamental el que nosotros conozcamos en su base conceptual cada uno de estos acápites. Omisión de pago, arrepentimiento eficaz y reducción de sanciones. ¿Por qué decimos omisión de pago? Porque está relacionado con tributo omitido. Y al estar relacionado con tributo omitido, me lleva a que no ha dado cumplimiento el sujeto pasivo del pago de esa obligación tributaria. ¿A qué hace referencia el arrepentimiento eficaz? Fíjense que se ha distorsionado el concepto con las modificaciones realizadas por la Ley 812 a la Ley 2492. ¿Por qué? Porque el concepto de arrepentimiento eficaz era de que cumpla el sujeto pasivo antes de cualquier actuado por parte de la administración tributaria, de que cumpla con el pago de la obligación tributaria. Y cuando me notificaba con cualquier fiscalización la administración tributaria, ya tenía que pensar yo como sujeto pasivo que adicionalmente al tributo omitido o a la omisión de pago, debería incorporar una variable que es la sanción. 100% del tributo omitido actualizado. En otras palabras, si la administración tributaria me determinaba 100,000 bolivianos y yo no había dado cumplimiento de pagar los 100,000 antes de que la administración tributaria actuara con una fiscalización, ya tenía que meterme en la cabecita que mi adeudo iba a ser de 200,000. Entonces, fíjense la modificación que ha habido. ¿Por qué? Porque esa modificación le favorece al contribuyente, porque después del actuado todavía tiene tiempo quien, el contribuyente, para poder pagar su obligación tributaria sin sanción. Sin sanción. Y por último tenemos el concepto de reducción de sanciones, que la misma está relacionado con el pago de la deuda con sanción, pero tomando en cuenta los incentivos tributarios que me da al transcurrir cada uno de los acápites en los cuales ve el contribuyente, que son los más adecuados en función de la asesoría legal y asesoría del profesional en contaduría. Entonces, fundamental para nosotros conocer estos tres conceptos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien. Veamos la primera. Licenciado,
Sí. Dime. ¿Alguien me hablaba? ¿Puede explicar un poquito más sobre el tributo omitido? Ahí vamos a ingresar en tema ahorita. Ahí ingresamos el Ah, tema. ya estoy, gracias. ¿Ya? ¿Qué entienden ustedes como tributo omitido? ¿Qué entienden ustedes como tributo omitido? Si yo les pregunto, ¿qué es tributo omitido? ¿Qué entienden como tributo omitido? Un tributo que hemos dejado pasar, que hemos obviado y no hemos pagado. Sí. El tributo omitido es el no haber cancelado una obligación tributaria por parte del contribuyente. Y tributo omitido significa omisión de pago. No, si viene declarado, pero no he pagado. Entonces ahí existe una incidencia formal cumplida, pero una incidencia material no cumplida. Ahora bien, veamos. ¿Tiene la ley 2492 a mano? Sí, licenciado. Y licenciado, Me buscan el artículo 165. Me buscan el artículo 165. ya. ¿Qué título lleva aquello? Comisión de pago. Omisión de pago. Omisión de pago, licenciado. Omisión de pago. A ver, ¿alguien le puede dar lectura? Sí, Yo, licenciado. A ver, vamos. Bueno, artículo 165 de la ley 2492, omisión de pago. El que por acción u omisión no pague o pague de menos de la deuda tributaria no efectúe las detenciones a que está obligado o obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales. Será sancionado con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria, licenciado. Ok, fíjense entonces el 165. Yo les había dicho todo está en norma. Y aquel estudiante que quiere especializarse en materia tributaria, como se darán cuenta ustedes, tiene que prevalecer su lectura de la norma. ¿Sí? ¿Qué nos dice el 165? Justamente nos habla de este concepto que es omisión de pago. El que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, asimismo, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria. Entonces, ¿qué me indica y cómo interpreto yo aquello? El que por acción u omisión. ¿Qué significa acción? Me he autodeterminado yo con el formulario 200 y para el periodo fiscal enero 2020 por IVA tengo que pagar 100,000. Pero presento el formulario 200 y no pago. La acción, cumplimiento de la incidencia formal. La omisión, incumplimiento de la incidencia material. No he pagado la obligación que yo, contribuyente, me he autodeterminado. O más al contrario, debería pagar 100,000 y he pagado 90,000. O pague de menos la deuda tributaria. Hay una diferencia de 10,000 que no he pagado. Entonces, todo lo que significa no haber cumplido con el pago de una obligación tributaria se tipifica como omisión de pago. Se tipifica como omisión de pago. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, licenciado. Ahora bien, de lo que habíamos visto nosotros, la omisión de pago es una contravención tributaria, ¿sí? La cual habíamos tipificado en qué base legal,
la clasificación de contravenciones? ¿En qué artículo? 160. 160. Y en ese detalle verán ustedes que omisión de pago es una contravención. Y aquí lo que estamos analizando es, ¿qué es omisión de pago? Y me está dando respuesta el artículo 165. El que por acción u omisión no pague, en otras palabras, si no pago el tributo, si no pago la obligación tributaria, si no pago la deuda tributaria, ¿en qué estoy incurriendo? En el concepto de omisión de pago. ¿Dónde me tipifica aquello? En el artículo 165. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, licenciado. Ok. Ahora bien, ¿cómo interpretan ustedes esta partecita de acá? ¿Se ve en pantalla lo que está subrayado? No, licenciado. No, licenciado. ¿No? No, licenciado. Licenciado, no se ve. Ya. Dame tiempito. Ahora sí. Ahora sí. Sí, Sí, licenciado. Sí, Licenciado. sí. Fíjense, el 165 Sí, ahora nos da sí el se ve. concepto de omisión de pago. Ahora, lo leo y tengo que interpretarles, decía a la vez, ¿no es cierto? Es decir, no es una lectura como una revista o como una especie de libro en el cual de una lectura ya pueda comprender. En materia tributaria tengo que leer y al mismo tiempo tengo que interpretar, porque una comita, una O, me puede modificar toda la interpretación del concepto. Ahora bien, lo que está en recuadro rojo, fíjense lo que me dice. Si aplica el concepto de omisión de pago, ¿esto qué quiere decir? Si el sujeto pasivo, la persona, la empresa, no ha pagado la obligación tributaria, será sancionado con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria. Fíjense, será sancionado con el 100%. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la composición de la deuda? La deuda, una vez que se establece omisión de pago, tiene que calcular el sujeto pasivo mantenimiento de valor, tiene que calcular interés, tiene que aplicar la sanción para determinar el total de la deuda tributaria. Pero aquí no está siendo muy específica la norma. Me está indicando solamente será sancionada con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria. Y verán ustedes entonces que cuando leemos la ley, me da directrices de manera general. ¿Dónde me profundiza? En el reglamento. Y me voy al artículo 42 del Decreto Supremo 27.310. Aquellos que me están utilizando el material que les he enviado mediante Classroom, verán y tendrán y tomarán en cuenta que en esta norma, acá me está explicando lo que indica la ley y esta partecita me refrenda y tiene relación con el artículo 42 del Decreto Supremo 27.310. Fíjense, he leído la ley y la norma me complementa también este acápite con lo que dispone la reglamentación. Y el artículo 42 del Decreto Supremo 27.310, que es el reglamento de la ley 2492, habla también de omisión de pago. Y fíjense en el reglamento. En el reglamento me especifica cuánto es la sanción. Y aquí me dice, la multa por la contravención de omisión de pago a la que se refiere el artículo 165 de la ley 2492 será determinada en el importe equivalente, y esto es lo más importante. Aquí me especifica sobre qué concepto. Y aquí está el concepto. Tributo omitido actualizado. ¿Esto qué quiere decir? Si yo
había omitido pagar 100.000 bolivianos, el momento que yo aplique la sanción, tengo que pensar que esos 100.000 se van a volver 200.000 bolivianos. Más o menos esa es la referencia de la sanción. Es bien importante conocer este concepto, tener la base para el mismo. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Licenciado, si pagáramos cierto porcentaje del monto total, por no haber pagado igual el total, tendremos que pagar el 100% igual del monto, ¿verdad? A ver, ahorita lo que estamos analizando es la parte teórica. Cansa, aburre, pero es necesaria. Ya vamos a entrar a ver y ustedes van a ser los partícipes en la aplicación de los talleres respecto al cálculo de adeudo tributario. ¿Sí? Es una antesala para poder conocer y aplicar las obligaciones tributarias. Para que un poquito ustedes me entiendan y tomando el ejemplo de su compañero, ¿se ve lo que estoy haciendo en pantalla? Un recuadro verde. ¿Sí? Sí, licenciado. Sí, licenciado, se ve. Falta ver. A ver. Lo que decía su compañero. Primero, siempre van a establecer la relación jurídica. Aquí hay un sujeto pasivo para que me entiendan un poquito este capítulo. Aquí hay un sujeto pasivo. Y vamos a insertar la otra parte que es la administración tributaria. Ahora bien, esta es la administración tributaria. Y el ejemplo que analicemos. A ver, si el sujeto pasivo se ha determinado una obligación de bolivianos 100.000, bolivianos 100.000 por IVA de enero del 2020. Ok, ¿cuántos escenarios se pueden presentar? Fíjense que este sujeto pasivo se ha determinado 100.000 bolivianos pagar por IVA de enero 2020. Escenarios que se nos presentan. ¿Cuál era el primero? Presenta formulario. Y realizo el pago. No. Tenemos que relacionar con lo que significa, para que me digas esto. Primer escenario, presenta formulario 200 y no paga. ¿Cómo interpretamos este escenario? ¿Cómo interpretamos? A ver, ustedes son los auditores, ¿cómo interpretamos esto? Licenciado, se estaría cumpliendo la incidencia formal, pero no la material. Ok. Y al no cumplir la incidencia material, ¿la misma en qué se refleja? Omisión de pago. Omisión de pago. Omisión de pago. Ahí está, hemos llegado al punto. ¿Se dan cuenta? Ya me han comprendido el concepto. Presenta el formulario y no paga, pero el antecedente, ¿cuál es? Que este contribuyente, que este sujeto pasivo se ha determinado por IVA enero 2020 pagar 100.000. Ahora bien, ¿cómo entiendo el concepto de omisión de pago? Lo que ustedes me han respondido. Presenta el formulario de 200 y no paga. Entonces, ¿cuál es la incidencia? Omisión de pago. ¿Qué es omisión de pago? Contravención tributaria. ¿Y qué es contravención tributaria? Un ilícito tributario. ¿Se dan cuenta la secuencia que se va desarrollando en conceptos? Pero yo ya sé. ¿Sí? Entonces, lo que les quiero hacer entender es justamente el primer concepto para lo que significa
y se refiere a omisión de pago, que es una contravención. ¿Y cómo lo entiendo yo el concepto? Lo que me indica la norma. El que por acción u omisión, fíjense, aquí ha habido omisión. La acción es de que he presentado la declaración, me he autodeterminado, sé que debo 100,000, pero lastimosamente por el flujo de efectivo que no tiene en ese momento la empresa no ha pagado, pero ha cumplido con el deber formal de informar a la administración tributaria y decirle, ¿saben qué? Debo por IVA 100,000 por el periodo fiscal de enero. No ha determinado la administración tributaria, ha determinado el contribuyente voluntariamente. Segundo escenario que se puede presentar es que presenta el formulario 200, como decía su compañero, y paga bolivianos 50,000. ¿Cómo analizan este escenario? ¿Cómo analizan este escenario? Licenciado, si bien se ha cumplido con la incidencia formal, en la incidencia material no se ha cumplido a cabalidad con lo que dice el artículo 165, de que Ok, está pagando menos. ese es el concepto. Fíjense, estoy aplicando el concepto de la 165. ¿Y saben qué? Acuérdense de este artículo 165 porque siempre va a estar en mis informes. Cuando yo haga auditoría tributaria y aplique la profesión que estoy estudiando, en mi redacción se dirá de que el contribuyente con NIT 10, 20, 30, 40, 50 ha omitido el pago de la obligación tributaria. Fíjense, ha omitido, no ha pagado. De acuerdo a lo dispuesto por, ¿quién dispone? La 165. Entonces, hace referencia directa a la omisión de pago. Y en el segundo escenario me indica la norma. El que por acción u omisión no pague, era el primer escenario, o pague de menos, segundo escenario. Sé que tengo que pagar 100,000, pero he pagado 50,000. ¿Qué significa aquello? Omisión de pago por bolivianos 50,000. Entonces, fíjense, aquí les estoy demostrando la aplicación conceptual de la norma en los diferentes escenarios que se nos pueden presentar. ¿Sí? En los diferentes escenarios que se nos puede presentar. Y un tercer escenario que se puede presentar es los dos primeros con el actuado únicamente del contribuyente. El tercer escenario con el actuado de la administración tributaria. Suponiendo que presenta el formulario 200 y paga los 100,000, pero en una ya no me va a alcanzar, pero en una fiscalización se determina que la obligación tributaria ascendía a 150,000 y no 100,000. Ahí también aplicamos el concepto de omisión de pago. ¿Y cómo interpretamos el tercer escenario? ¿Cómo interpretamos el tercer escenario? Son 115 estudiantes. Licenciado, ¿sería que está obteniendo indebidamente beneficios y valores fiscales, ya que su valor es menos que el que la determinado y según la fiscalización es más? Se darán cuenta ustedes que, porque hay cierto temor con la administración tributaria cuando tenemos indicios que nos van a fiscalizar. Un poquito que ya tenemos temor, ¿no es cierto? Nos van a revisar y van a verificar si se ha dado cumplimiento a la normativa tributaria.
Y en ese tercer escenario es cuando procede la administración tributaria con una fiscalización y determina quién, no el sujeto pasivo, la administración tributaria. ¿Saben qué? Deberían haber ustedes cancelado 150,000 y no 100,000. Y ahí aplico el concepto de omisión de pago. ¿Cuánto ha omitido pagar el contribuyente a la administración tributaria? A pesar que ha dado cumplimiento con la presentación del formulario y el pago del mismo. Pero en una fiscalización pueden determinar que no era 100,000, sino que era 150,000. ¿Cómo aplico el concepto de omisión de pago? ¿Cómo aplicó? Igual que en el caso anterior, ha pagado menos de lo que de la deuda tributaria. Ok, ha pagado menos que la deuda tributaria. ¿Y ese ha pagado menos qué significa? Beneficios No, indebidos. no, tienes Omisión ahí de, el ejemplo. omisión de pago, licenciado. Omisión de pago. Omisión de pago. Fíjense el concepto. Omisión de pago. Omisión de pago. Simple y llanamente váyanse al concepto. El hecho de que pague de menos, el hecho de que no pague, o el hecho de que me haya determinado la administración tributaria una diferencia, automáticamente lo tienen que enlazar ustedes con el concepto de omisión de pago. Omisión de pago. ¿Sí? Y al haberse relacionado ese concepto, ya tengo que la explicación. ¿Qué es omisión de pago? Por acción u omisión no se pague o se pague de menos que la deuda tributaria, la obligación tributaria, el impuesto. Entonces, en cualquiera de estos escenarios, cuando exista no pago o exista diferencia, automáticamente ese concepto se denomina omisión de pago. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Estamos bien hasta acá? Licenciado, entonces licenciado. el 100% va a ser del monto inicial de la deuda y ya no sobre el monto restante. Por ejemplo, si le... Ahora entramos a ese detallito. Hemos concebido y hemos captado en qué consiste el concepto de omisión de pago. Ahora vayamos con la sanción. ¿Por qué le damos una sanción? Porque está tipificado como contravención. ¿Cuándo no sería sancionable? Les haré pensar un poquito. ¿Cuándo no sería sancionable y hemos tipificado omisión de pago? Cuando la administración tributaria haya determinado doble contabilidad. Y al determinar doble contabilidad, también ha determinado que existe omisión de pago. Es decir, señor, usted solamente ha cumplido con el pago de impuestos por lo facturado, pero se ha corroborado de que han existido algunas personas que han efectuado compras y usted no ha emitido factura. Por ende, por ese importe, estamos determinando una deuda tributaria de 200,000. Fíjense, 200,000. Él ha declarado solamente 100,000, pero sus ventas con factura y sin factura debería haber pagado 300,000. ¿Ha omitido cuánto? 200,000. Ahora, yo les pregunto, si he detectado doble contabilidad, ¿la tipificamos como contravención o la tipificamos como defraudación? Defraudación. Defraudación. ¿Se dan cuenta? Ya me están captando los conceptos. Y eso me va gustando. ¿Por qué? Porque ya están captando los conceptos fundamentales en materia tributaria. Y estamos hablando de ilícitos. Entonces, en un proceso de fiscalización se pueden presentar estos acápites. Omisión de pago como contravención y omisión de pago como delito. ¿Cuándo como delito? Señor, usted está haciendo doble contabilidad. ¿Cuándo como contravención? Señor, de lo que he verificado en sus operaciones, debería haber pagado 150 y no 100.
se puede dar, la acción podría ser negligencia del profesional, el no haber contabilizado 2 o 3 facturas que me generaban débito y me incrementaban la base imponible. Entonces se puede presentar una serie de factores. Entonces es ahí quien, el profesional llamado auditor financiero, el que tiene que tomar actuación. Porque es ese profesional el que va a analizar, va a verificar, va a determinar si existe o no omisión de pago. Entonces, para eso nos estamos preparando. Para eso nos estamos preparando. Y fíjense, así tan sencillitos los escenarios que les he puesto, son los escenarios que vemos en la realidad. Son los escenarios que vemos en la realidad. Pregunten a cualquier persona que desarrolle actividad económica. ¿Cuál ha sido el principal problema que ha tenido usted en el desarrollo de su actividad? Impuestos. Impuestos. Entonces, nos estamos preparando nosotros primero para tener los conceptos consolidados para posteriormente aplicar en la práctica lo que indica la norma. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Entonces, ustedes ya me conocen el concepto de omisión de pago. Ya han captado la idea, ¿no? ¿Y la consistencia legal cuál es? La consistencia legal cuál es? El El artículo 165. El artículo 165. Exactamente. Entonces, no es que quiera hincharles yo de que, pero licenciado no es derecho, el profesional en abogado será pues el que instaure la norma, es decir, el articulado, la ley o el decreto. Por competencia profesional y experiencia, ¿saben qué llama la atención? Cuando el auditor en su información, en su observación, complementa esa observación con consistencia legal. Y yo les había dicho esto desde el primer día. Consistencia legal significa especificidad. Porque tranquilamente ustedes podrían decir y argumentar en su redacción de informe que el contribuyente empresa La Papelera por el periodo fiscal enero 2020 ha omitido el pago de la obligación tributaria por IVA, de acuerdo a lo dispuesto por la ley 2492. Ya me suena hueco, ¿no es cierto? Estoy generando competencia profesional. Esa sería la redacción del auditor A. Fíjense la redacción del auditor B. De acuerdo a la verificación establecida al periodo fiscal enero 20 correspondiente a la obligación tributaria impuesto al valor agregado, la empresa ha omitido el pago de la obligación tributaria de acuerdo a lo dispuesto por, ya no estoy diciendo ley 2492, sino estoy diciendo por el artículo 165 de la ley 2492, la misma que indica lo siguiente, el que por acción u omisión. Entonces, fíjense mi informe y redacción. El auditor A me ha sonado hueco en respecto a su observación y recomendación. El auditor B suena más bonito. Y cuando lea el empresario ese informe va a decir, ah, me ha observado, hemos omitido. La 165 indica aquello. ¿De qué? De la ley 2492. Y al mismo tiempo me está explicando lo que indica. Entonces caemos en este acápite, no hemos pagado o hemos pagado de menos. Entonces ya entiende esa persona. Entonces a eso nos tenemos que proyectar. A eso nos tenemos que proyectar. Entonces, ¿cuál es la debilidad de aquel profesional en contaduría? Que si bien es perito en materia contable y financiera, la debilidad fundamental es la parte tributaria. Puedo ser perito contable financiero, le hago los asentamientos contables, le genero información financiera, pero no me hable de la parte tributaria.
Y como se darán cuenta ustedes, la parte tributaria es parte integral de mi profesión. No puedo dejar de lado la parte tributaria. Siempre tiene relación. Siempre tiene relación. Bien, complementábamos nosotros entonces lo que decía la 165 con lo que disponía la 42, que me especificaba cuál es la sanción. Tributo omitido actualizado. En los tres escenarios que habíamos analizado, fíjense qué implica la aplicación de la sanción. El primer escenario que habíamos analizado, la deuda o la omisión de pago era de 100,000. Tengo que pensar en mi cabecita que tengo que cancelar 200,000 con la sanción. El segundo escenario había una diferencia de menos de 50,000. Tengo que pensar en mi cabecita que el haber pagado 50,000 de menos, al aplicar la sanción se presupone que el adeudo alcanzará a 100,000. Y lo otro, que la administración tributaria me ha indicado de que yo habiendo cumplido con el pago de los 100,000 y la administración tributaria me fiscaliza y me indica de que no era 100,000, era 150,000, la diferencia por omisión de pago era de 50,000. Tengo que pensar en mi cabecita que con la sanción se duplica el adeudo tributario. Entonces, en eso consiste cuando hablamos de omisión de pago. Me genera el concepto de tributo omitido. Y un poco les estoy preparando para que hasta la siguiente clase veamos ya la aplicación práctica y conozcamos cómo calculamos la deuda tributaria. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Entonces, Sí, licenciado. el tributo Bien. omitido se le aplicaría más los intereses, ¿no, licenciado? Tributo omitido es el importe relacionada con la omisión de pago. Si analizamos el primer escenario, yo les preguntaría, ¿cuál es el tributo omitido? Si tenía que haber pagado 100,000 y no ha pagado. El tributo omitido es 100,000. El tributo omitido es 100,000. Ahora bien, segundo concepto que entramos a ver, arrepentimiento eficaz. Arrepentimiento eficaz. ¿Cómo podemos avalar nosotros el concepto de arrepentimiento eficaz? Significaba de que si yo presentaba el formulario 200 del periodo fiscal enero 2020, fíjense cuánto tiempo ha transcurrido. Estamos en el periodo fiscal de abril 2021 y no he pagado. Y procedo al pago el día de mañana. Pregunta, ¿hay sanción o no hay sanción? Se han quedado calladitos. En este acápite del arrepentimiento eficaz, originalmente, antes de la modificación de la 2492 con la ley 812, el arrepentimiento eficaz consistía de que cumplí con tus obligaciones tributarias antes que te notifique la administración tributaria con algún actuado de fiscalización. Si cumples antes, no te van a sancionar. Pero si cumples después de que te han notificado con una fiscalización, automáticamente incrementa a lo que debías, a lo que has omitido pagar, la sanción de tributo omitido actualizado. ¿Qué ha pasado con esto? El arrepentimiento eficaz con la modificación por la ley 812 se ha generado a favor del contribuyente. ¿Por qué? Porque así me notifique la administración tributaria y llegue hasta la vista de cargo, que significa la finalización del proceso de fiscalización, tiene el contribuyente todavía la opción de no pagar con la sanción hasta 10 días de haber sido notificada con la vista de cargo. Ya vamos a ver más adelante qué significa vista de cargo.
En otras palabras, hay algunos conceptos que están aprendiendo ustedes y conociendo por primera vez. Y esto va a ser lo común y corriente cuando apliquen su profesión que están estudiando. Y nos vamos al 157. ¿Y qué nos dice el 157? Quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria por contravención de omisión de pago cuando el sujeto pasivo o tercero responsable pague la deuda tributaria hasta el 10º día de notificada la vista de cargo. Fíjense, me está dando 10 días más para pensar y decidir si pago o no pago. Vamos a ver más adelante en el flujograma el análisis de lo mismo. Entonces, ¿qué significa arrepentimiento eficaz? Pagar la deuda tributaria omitida hasta el día 10 de notificada con la vista de cargo sin sanción. Sin sanción. Entonces, ¿y qué pasará a partir del 11º día? Ahí aplicamos la sanción. Aplicamos la sanción. ¿Estamos bien? Y por último tenemos el concepto de reducción de sanciones, que me tipifica el artículo 156 de la 2492. ¿Sabes? A veces cuando conceptualizo aquello, pareciera que estuviésemos en una clase de derecho y no de contabilidad de tributos, ¿no? Pero para mí es bien importante por experiencia profesional que tengan la base y solidez conceptual de lo que estamos viendo ahora, para que después en la aplicación práctica ya puedan entender qué significa omisión de pago, qué significa vista de cargo, qué significa arrepentimiento eficaz y qué significa y cuándo aplica reducción de sanciones. ¿Y qué me dice el artículo 156? Las sanciones pecuniarias para la contravención de omisión de pago se reducirán conforme a los siguientes criterios. Existen 3 criterios para reducir la sanción por tributo omitido actualizado. Se reduce la sanción al 80% antes que el sujeto pasivo sea notificado con la resolución determinativa. Ese conceptito de resolución determinativa lo vamos a ver qué significa más adelante. ¿Sí? Segundo criterio, se reducirá hasta un 60% hasta antes de establecer un recurso de alzada y se reducirá hasta un 40% antes de establecer un recurso jerárquico. ¿Alguien me tiene habilitado su micrófono? Bien. Entonces, esos 3 conceptos fundamentales en materia tributaria están relacionados con lo que significa omisión de pago. Omisión de pago cuando no se pague o se pague de menos. Arrepentimiento eficaz cuando yo decida cancelar la sanción sin aplicación o cancelar la deuda tributaria sin aplicación de la sanción. Y reducción de sanciones. En cada instancia tiene el incentivo tributario para poder reducir. A ver, analicemos el primer criterio. Si antes de que emita la resolución de determinativa la impresión tributaria y el contribuyente o sujeto pasivo pague, la sanción que deberá pagar solamente alcanzará al 20% y no al 100%. ¿Eso qué quiere decir? Si yo debía 100,000, ya no me voy a sumar 100,000 más, sino que me voy a sumar el 20% que alcanza a 20,000 y deberé pagar 120,000. A eso se denomina reducción de sanciones. ¿Sí? Es decir, la sanción por tributo omitido actualizado se va a reducir en porcentaje a medida de que el sujeto pasivo decida en qué instancia va a cancelar la obligación tributaria. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, licenciado.
Bien. Una vez que hemos analizado estos tres conceptos, ahora sí, vayamos a ver en qué consiste la aplicación y consolidación de estos tres conceptos. Específicamente vamos a analizar en el contexto de la reducción de sanciones. Y debemos tomar en cuenta acá, como primer parámetro, el inicio de la fiscalización. Y un poquito para que me puedan entender. A ver, vamos a analizar el contexto. Siempre voy a analizar desde el punto de vista de lo que significa establecer la relación jurídica. Pues tenemos un contribuyente, tenemos un sujeto pasivo y también tenemos el sujeto activo. Licenciado, perdón, está escribiendo algo en la pantalla porque no se ve más que el cuadro rojo. Y tenéis razón. Yo solito me estoy explicando. ¿Ahora sí? Sí, licenciado. Ok. Entonces, siempre tengo que establecer el escenario. Acá establecemos entre la relación entre un sujeto pasivo, ¿sí? Y el sujeto activo. El sujeto activo va a estar representado por la administración tributaria y la administración tributaria es Servicio de Impuestos Nacionales. Ahora bien, fíjense para lo que quiero explicar en flujograma. Indicamos desde el punto de vista del actuado que tiene la administración tributaria. Porque originalmente lo que hacemos es nos empadronamos, obtenemos el NIT, desarrollamos actividad económica y al haber desarrollado actividad económica tenemos que es decir, el auto es voluntariamente determinarnos, autodeterminación de obligación tributaria. El ejemplo que poníamos es, si he vendido computadoras por el periodo fiscal enero 2020 y he comprado, entonces he determinado un saldo a favor del fisco de 100,000. ¿Qué está haciendo el contribuyente? Ha leído la norma y en la aplicación de la norma está determinando obligación tributaria por IVA. ¿Hay incidencia de la administración tributaria? No. No. Ahora bien, ¿cuándo hay incidencia de la administración tributaria? Cuando va a aplicar el artículo 100 de la 2492. Cuando va a ejercer la facultad de control, verificación, fiscalización. Y fiscalización significa notificar al contribuyente, notificar al sujeto pasivo. Fíjense los pasos en sencillito. ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso consiste en que la administración tributaria fíjense, Servicio de Impuestos Nacionales no se ve. El SIN notifica con el inicio de una fiscalización. Fíjense el primer escenario, ¿dónde nace el actuado de la administración tributaria? El Servicio de Impuestos Nacionales notifica con el inicio de una fiscalización al sujeto pasivo. ¿Qué está pasando acá? ¿Cuál es lo novedoso para ustedes? Que la administración tributaria siempre, previo a cualquier actuado, tiene que hacerle conocer al sujeto pasivo a través de una notificación.
en el sentido que va a dar inicio a una fiscalización. Primer escenario. Segundo escenario, la administración tributaria solicita información Fíjense el segundo escenario. Estoy viendo los pasos que debe seguir para el actuado de la administración tributaria. Primero, notificación. Segundo, solicita información al sujeto pasivo. ¿Qué información le solicita? Balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, libros fiscales, declaraciones juradas, libros mayores, etcétera, etcétera. Entonces, para iniciar una fiscalización, la administración tributaria se tiene que munir de la información, ¿sí? A través de la remisión de esa información por parte del sujeto pasivo. Segundo escenario. Tercer escenario. Y aquí, el tercer escenario es el sujeto pasivo. El sujeto pasivo remite la información solicitada. Entonces, tenemos un tercer escenario. Remite la información solicitada. ¿Estamos bien? Cuarto escenario. La administración tributaria desarrolla el proceso de fiscalización. El SIN desarrolla el proceso de fiscalización. Como ven ustedes en el flujograma, una vez que se inicia el proceso de fiscalización, puede durar 12 meses. Es decir, una fiscalización puede durar un año. Si queremos hablar desde el punto de vista de la auditoría fiscal, que es la auditoría que desarrolla la administración tributaria, puede durar un año y el mismo puede ser ampliado por 6 meses. En otras palabras, dura un año y medio la auditoría tributaria que puede ejercer la administración tributaria. Entonces, cuarto paso. El SIN desarrolla el proceso de fiscalización. ¿A quién? Al sujeto pasivo. Y el siguiente escenario que se nos presenta es el SIN finaliza el proceso de fiscalización y el último escenario es que el SIN genera el informe fiscalizador el mismo que
se denomina o generará la vista de cargo. Entonces, un poquito analizar esquemáticamente lo que vamos a ver en este flujograma y para que me puedan entender. El primer escenario ha notificado la administración tributaria al sujeto pasivo. El segundo escenario ha solicitado información. El tercer escenario, el sujeto pasivo procede con la remisión de la información. Se puede presentar ciertos casos que el sujeto pasivo pueda pedir una ampliación para mandar la información. La pregunta a responder será, ¿me puede dar tiempo, me puede ampliar el tiempo para remitir la información de la administración tributaria? Sí. Tengo que realizar una cartita aduciendo de que por el periodo fiscal que ustedes requieren les remita la información, el contador se ha retirado y por ende necesito ubicarlo para que prepare esa información para su remisión correspondiente, por lo cual solicito una ampliación para la entrega del mismo. Y la administración tributaria te da 5, 10 hasta 15 días de ampliación para entrega de la información. Una vez que remite la información, la administración tributaria desarrolla el proceso de fiscalización. Pero ojo, ha notificado, siempre tiene que haber un respaldo. Y esto les comparo con lo siguiente. Si uno de sus compañeros les solicita un préstamo de 100 bolivianos, entonces verbalmente, escenario 1, ¿me puedes prestar 100 bolivianos? Te lo doy a fin de mes. Le dan los 100 bolivianos. Llega de fin de mes y no le cumple. Segundo escenario, ¿me puedes prestar 100.000 o 100 bolivianos? Te lo voy a firmar un compromiso de pago hasta fin de mes. Entonces, fíjense, firma el compromiso de pago. Llega a fin de mes y no cumple. Entonces, puedo ir ante cualquier abogado para coadyuvar con el proceso de cobro de la deuda de parte de mi amigo que no ha dado cumplimiento a la misma. Lo mismo sucede en materia tributaria. Papelitos cantan, como se dice. No sirve nada verbal. Tengo que tener el respaldo de la información. Tengo que tener el respaldo de las acciones que ha desarrollado la empresa para el cumplimiento de obligaciones tributarias. Y en este caso, sí o sí tengo que haber sido notificado, es decir, que exista mi firma en el cual conoce el inicio de una fiscalización por parte de la administración tributaria. El cuarto escenario, una vez que he recabado y me ha remitido la información, procedo en el domicilio fiscal del contribuyente, en el cual me dará un espacio, un ambiente para desarrollar esta auditoría tributaria. Voy a desarrollar el proceso de fiscalización. Una vez que haya tomado 30, 60, 90, hasta un año el tiempo para desarrollar el mismo, finalizamos con el proceso de fiscalización. Y ese grupo de fiscalizadores genera un informe. Y ese informe prevalecerá para que sirva como respaldo de lo que dispone el contenido como producto final de la vista de cargo. Pónganse a la cabecita que el producto final en una fiscalización es la vista de cargo. Ya vamos a ver más adelante en qué consiste la vista de cargo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes opten con su título profesional en la aplicación de su profesión afuera, va a ser muy usual el que tengan que conocer y hablar respecto a este acto, a este documento, a este informe denominado vista de cargo. ¿Sí? Que es un documento que le hacemos, que le notificamos ¿a quién? Al sujeto pasivo para hacerle conocer el informe del resultado de la fiscalización. Entonces, esos son los escenarios que se nos presentan. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Licenciado, una pregunta. Sí. ¿Este mismo procedimiento se lo hace para el sector público? Sector público. A ver,
Si son empresas públicas, sí. Si son entidades públicas, no están alcanzadas por impuestos, ¿no es cierto? Estamos hablando de los ministerios. Pero si tú me hablas de Carton Ball, que es una empresa pública, sí, tiene que darse cumplimiento a estos acápites. Desde el punto de vista de entidades públicas como los ministerios, lo único que involucra respecto a lo que significa aquello es RSIVA, ¿sí? RSIVA respecto a los dependientes, los cuales están alcanzados por esta obligación tributaria. Pero no, el ministerio no tiene un NIT, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque su actividad es otra. Es desarrollar administrativamente su actuado en función de lo que significa el desarrollo de su actividad del órgano ejecutivo. En cambio, cuando el órgano ejecutivo genera una empresa pública, es decir, con financiamiento del fisco del Estado, para producir, por decirles, Carton Ball produce papel. Y al producir papel va a existir una comercialización. Y al existir comercialización hay un vendedor y hay un comprador. Y al existir vendedor y comprador se tienen que aplicar obligaciones tributarias. Entonces, este marco que estamos explicando sirve para también aplique las empresas públicas. ¿Estamos bien? Sí, licenciado, gracias. Bien. A ver, Aleida Condori está en aula virtual. Sí, licenciado. ¿Me abres pantalla, Aleida? Julio Calle está en aula virtual. Julio Calle está en aula virtual. ¿No? Bien. Licenciado, perdón, ¿y quién fiscaliza a los ministerios? ¿O no hay un control? O sea, ¿cómo fiscaliza los ministerios? La Contraloría. La Contraloría es la que controla las actividades que desarrollan los ministerios. La administración tributaria, en este caso impuestos nacionales, es la que te controla el cumplimiento de obligaciones tributarias. Y los ministerios no ejercen aquello porque no son entidades que persiguen fines de lucro ni desarrollan actividades económicas para tal fin. ¿Estamos bien? Sí, licenciado, gracias. A ver, Marco Gutiérrez está en aula virtual. Marco Gutiérrez. ¿No? Henry Apaza está en aula virtual. Presente, licenciado. Me abres pantalla, Henry. A ver, aquí vamos a hacer una interacción. ¿Está Aleida en pantalla? Ok, Aleida y Henry. Y vamos a hacerles entender a sus compañeros cómo lo que hemos hablado se aplica en la realidad. ¿No? Se aplica en la realidad. En este caso, Aleida es la administración tributaria y Henry Apaza es el sujeto pasivo. ¿Qué es lo que quiero que me hagan? Seguir los pasos que hemos analizado ahora. Primer paso. Se presenta Aleida ante el sujeto pasivo como representante o funcionaria del área de fiscalización de la administración tributaria. Señora Apaza, vengo a notificarle porque la administración tributaria va a dar inicio a una fiscalización por el periodo fiscal enero 2020 del IVA de su empresa. ¿Estamos bien? Una vez que, y ahí responderá Henry, ok, me doy por notificado y me doy por enterado de que la administración tributaria procederá con fiscalizar a mi empresa
por el periodo fiscal enero 2020 IVA. Tercer paso. Aleida le indicará que requiere para iniciar la fiscalización que les remita la siguiente información: balance general, estado de resultados, declaraciones juradas por el periodo fiscal enero 2020, ¿no? Libros fiscales, etcétera, etcétera. Siguiente acápite. El sujeto pasivo, en este caso Henry, decidirá: señores, Administración Tributaria, estoy remitiendo toda la información solicitada. O, señores, Administración Tributaria, no tengo. ¿Sí? Cuarto escenario, el SIN desarrolla el proceso de fiscalización. Ahí responde Aleida: vamos a dar inicio en tal fecha con la fiscalización. El siguiente paso le indicará al sujeto pasivo de que ha finalizado la fiscalización y que en los días posteriores se le notificará con los resultados del mismo a través de la vista de cargo. ¿Estamos bien? ¿Me han entendido esto? Esta contextualización ustedes ya lo van a sacar en sus propias palabras, pero la idea quiero que la plasmen ustedes dos. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Están temblando, creo, Henry? Henry. ¿Se entendió, licenciado? Bien. Iniciamos contigo, Aleida. Vamos, tú eres la Administración Tributaria. Señor Henry, vengo a notificarle sobre la fiscalización que se realizará por el periodo de enero 2020. ¿De qué quieres tomar? Ángel Alcón, ¿puedes cerrar tu micrófono? ¿Qué respondes, Henry? Tu micrófono, Henry. ¿Qué respondes, Henry? Henry. Creo que no nos escucha Henry. Se ha congelado la pantalla. Voluntario que quiera participar. Voluntario. No puedo creer, somos 103. ¿El licenciado? Ok, a ver tú, abrime pantalla. ¿Me puede ver? Ahora sí, Violeta Lismi. Sí, tal cual. Ok, Violeta, tú eres el sujeto pasivo. ¿Qué le respondes a Leida? Muy bien. Voy a voy a preparar toda la información que sea necesaria No, para que todavía pueda. no, todavía Leida o Violeta, todavía no. Lo que pasa que a Leida solamente, escuchen bien, le está notificando del inicio de una fiscalización por el periodo. El siguiente paso será que ya le va a notificar, todo es notificaciones. Eso tienen que tomar en cuenta. Cualquier actuado de la Administración Tributaria es con notificación en papel ante el sujeto pasivo, porque le sirve de respaldo para no infringir vicio de nulidad en un proceso de fisca. Entonces, papelitos cantan acá. Todavía no te ha solicitado información. Vos solamente te das por enterada de la notificación. ¿Estamos bien, Violeta? Violeta, ¿estamos bien? Vamos ahora con Aleida. Sí, licenciado. El siguiente escenario. Solicitud de información. Para dar inicio a la fiscalización, se requiere que nos remita toda la información de libros mayores, balance general, el estado de resultados y demás información para dar inicio con la fiscalización. ¿Qué respondes tú, Violeta?
Violeta. Ahora sí, licenciado. ¿Qué les respondes aquí? Bueno, en este caso sí, le voy a presentar toda la información que me están solicitando, ya sea balance general o todos los estados financieros correspondientes al mes de enero del 2020. Ok, vamos bien. Siguiente paso. Aleida desarrolla todo el proceso de fiscalización en las oficinas de su empresa de Violeta Lispe. Una vez que finaliza Aleida todo el proceso de fiscalización, ¿qué le dice a Violeta? Durante los próximos días se le dará a conocer los resultados de la fiscalización. Y ahí acaba todo el trajín. Ahí acaba todo el trajín. Les agradezco a Violeta y a Aleida. ¿Sí? Bien, con esto que estoy demostrándoles, que todo lo que estamos captando en conocimiento es lo que se produce en la realidad, lo que se desarrolla en la realidad. Y con esto quiero hacerles dar cuenta de que sí o sí tengo que tener conocimiento de los conceptos que estamos analizando, porque esto es lo que vamos a aplicar en el desarrollo de nuestra profesión. Lo único que estoy haciendo yo es transmitir la experiencia profesional de lo que sucede en la realidad respecto al avance temático de la materia que tenemos. De tal manera que ustedes no piensen de que simple y llanamente esto es por aquí pasó. Y cuando yo obtenga mi cartón y aplique mi profesión, esto ni lo voy a ver. Y fíjense, les estoy demostrando con la participación de sus dos compañeras de que esto aplica la realidad. Esto es lo cotidiano. Entonces, requiero yo capacitarme y requiero conocer, profundizar materia tributaria. Entonces, importante para ustedes que me estén captando estos conceptos para tener ya la idea consolidada en el momento que ya apliquemos la parte práctica. Por eso que es importante. Esto que estamos viendo un poquito que lo van a complementar en derecho tributario, pero ya nosotros como contadores públicos o auditores financieros ya tenemos conocimiento de lo que sucede. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Entonces completaremos esto que hemos visto. Hasta la generación de la vista de cargo, si me dan 5 minutitos más de su tiempo. En el flujograma decíamos que la administración tributaria inicia la fiscalización. Tiene máximo 12 meses, ampliable a 6 meses. Ahora bien, una vez que hemos culminado, hemos analizado los escenarios, se ha culminado el proceso de fiscalización y cuando le dice a su compañera, en los siguientes días le haremos conocer los resultados, significa que el encargado de ese grupo de fiscalizadores va a generar un informe. Y ese informe del fiscalizador servirá como base para la generación de la vista de cargo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la vista de cargo? Y me tengo que respaldar con norma legal y me respalda el artículo 96. Fíjense lo que indica de la vista de cargo. La vista de cargo contendrá los hechos, los actos, los datos, los elementos y valoraciones de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. Entonces, fíjense lo que significa la vista de cargo. Es el producto final de un proceso de fiscalización. Versus lo que significa cuando aplico la auditoría externa. ¿Cuál es el producto final? El dictamen tributario. En
en el contexto de la administración tributaria es la vista de cargo. Y este artículo me está diciendo qué debe contener este informe. Debe contener los hechos, debe contener los actos, los datos, los elementos, valoraciones en unidades monetarias. En función de sus transacciones y de los hechos generadores, hemos determinado una base imponible a la cual hemos aplicado la alícuota del 13%, generando un adeudo de 200,000 bolivianos. Estoy explicitando en la vista de cargo. Y cuando yo decía, asimismo fijará la base imponible, ¿sobre qué base? ¿Sobre base cierta o sobre base presunta? Cuando han actuado sus compañeros, ¿cómo nosotros calificamos o hemos determinado la base imponible? ¿Sobre base cierta o sobre base presunta? Pregunta. Sobre base cierta, licenciado. Sobre base cierta. Base ¿Y en qué nos cierta. basamos? En la respuesta que dio Violeta. Ok, le voy a remitir toda la información. Violeta en ninguna parte ha dicho, no le voy a remitir porque no tengo. Entonces no se va a quedar de brazos cruzados la administración tributaria ni va a dejar de hacer la fiscalización, sino que va a desarrollar tomando criterios, indicadores de otras empresas de similar actividad. Y va a determinar un adeudo tributario sobre base presunta, que puede ser no 200,000, que puede ser 500,000. ¿Quién tiene la culpa? El contribuyente. ¿Por qué? Porque no ha proporcionado la información para que la administración tributaria revise y determine lo correcto, lo real. Entonces, este artículo 96 me indica el contenido de la vista de cargo. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien, vamos a quedar en esta partecita. Para la siguiente clase, quiero que me lean de la ley 2492 lo que me significa los siguientes conceptos. Resolución determinativa. Resolución determinativa. Recurso de alzada. Y recurso jerárquico. ¿Estamos bien? ¿Para qué fin? Para que anticipen en lectura lo que indica la norma y en la siguiente clase que acabaremos de ver todo el flujo, vamos a analizar esos conceptos de tal manera de lo que han leído ustedes, algunas dudas que tengan o no hayan entendido, me lo pueden hacer conocer para poderles aclarar el mismo. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok. Quedamos acá. Dios los bendiga. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, Gracias, licenciado, igualmente. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Licenciado. Licenciado, se va a cuidar. Hasta luego, licenciado. Que les vaya bien.